Hola, mi nombre es Juan Camilo Suaza Ramírez y hoy les vengo a presentar el proyecto Bitácora de Lectura Navegando en el Mar de la Literatura y Surcando el Océano de la Escritura. Este proyecto surge en el marco de la Práctica Profesional 1, Nivel 9, Modalidad Interinstitucional, de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, asesorado por la docente Olga Lucía Bedoya Hernández. En la caracterización encontramos que el Colegio Soleira tiene toda una historia que aún sigue en construcción, puesto que constantemente se plantean las metodologías de enseñanza buscando la manera de adecuarlas a su filosofía institucional. Su inicio es muy particular porque nace de la idea de Ruth Viterli, una licenciada suiza que se vino a vivir a Colombia y que buscaba crear un preescolar donde primara el infante y no tanto el currículo, y que daría inicio en 1983. Poco a poco se fue expandiendo y cambiando de lugar hasta convertirse en el Colegio Soleira, ubicado en Pueblo Viejo, corregimiento de La Estrella. El colegio es una institución privada, cuenta con los niveles de preescolar básica y media, es de filosofía humanista y de escuela activa, por lo tanto permite un desarrollo humano integral, equitativo y diverso, con múltiples espacios pedagógicos. Cabe resaltar que en su infraestructura tiene todas las particularidades de una institución, pero esta posee una gran variedad de espacios verdes, utilizados para el aprovechamiento del aprendizaje. En los alrededores se pueden encontrar fincas y establos, aunque no muy cercanos, por lo cual el contexto social es algo reducido, y aunque el centro poblado no queda muy lejos, por la contingencia que se vive en este momento se reduce al trabajo que se realice dentro de la institución. En el marco de este proyecto, el trabajo en particular se realizará con el grado quinto de primaria, que cuenta con 31 estudiantes y con la idea de continuar el siguiente año, en el 2022, el primer semestre con los mismos estudiantes en el grado sexto. En el área de lengua castellana, aunque en la institución es conocida como palabra, ya que buscan resaltar el poder que tiene la misma, no solo en el ámbito educativo, sino en el social. Y frente a la misma asignatura, se ha venido visualizando que en la mayoría de los estudiantes se motivan fácilmente por la lectura, pero no tanto por la escritura. Y es ahí donde surge la pregunta, ¿cómo potenciar la lectoescritura en los estudiantes del grado quinto del Colegio Soleira a través del uso de la bitácora de lectura como detonante para la exploración de los géneros literarios durante los años 2021-2 y 2022-1? Ahora bien, en la justificación podemos encontrar que es común que el área de lengua castellana se convierta en un espacio donde se fomente la lectura y la escritura. A través de esta se pueden lograr varios objetivos que muchas veces no se evidencian utilizando otras metodologías. Sin embargo, como nos lo dice Piaget, el aprendizaje de la lectoescritura es un proceso complejo que requiere de cierta madurez en el niño, que lo lleva a plantear cuestiones más allá de lo literal, analizando las posibilidades que le brindan la lectura y la escritura en los diferentes contextos en que se desenvuelve. Por esto mismo se vuelve una necesidad profundizar en este aspecto, buscar las metodologías y herramientas para el afianzamiento de la lectoescritura. Por tal motivo, para entender un poco sobre este concepto, se hace necesario presentar sus definiciones de manera independiente. Leer no es decodificar ni extraer información en un texto. Leer es un acto donde interactúan texto-lector que consiste en un trabajo activo en el que el lector construye el significado del texto a partir de su intención de lectura. Nos lo dice Sánchez. Y esto lleva al estudiante, en este caso, a profundizar en aspectos relacionados con su utilidad, con la utilidad del libro, de la lectura, así sea solo por disfrute, así sea solo por hobby, así sea solo por conocimiento, se le debe propiciar este espacio, comprendiendo esta habilidad como un proceso que se puede aprovechar dependiendo de la intencionalidad
con la que se realice el acercamiento al texto. Y al contrario a la lectura, cuando hablamos de escritura, Guzmán y Rojas nos dicen, la escritura es concebida como un proceso social y cognoscitivo en donde el autor transforma sus ideas en un discurso escrito coherente. Para los estudiantes se vuelve muy necesario dar un orden o concretar algunas ideas, ya que su pensamiento es tan activo que muchos de los escritos pueden llevar a un cúmulo de propuestas que se pierden por el desorden y el mal manejo de la estructura. Es ahí la importancia de reforzar ese aspecto de la escritura. La lectoescritura, por tanto, surge como necesidad de combinar estos conceptos para no tratarlos como temas aparte y darse a entender que la lectura no trasciende sin la escritura y que la escritura no se desarrolla si no se ha pasado por unos buenos procesos de lectura. Ahora, como objetivo general, se tiene desarrollar una propuesta secuencial para promover la lectura y escritura utilizando la bitácora como estrategia didáctica en los estudiantes del grado quinto del Colegio Soleira. Asimismo, tenemos que en los específicos el primero es establecer estrategias para el fomento de la lectura de textos y la escritura creativa. El segundo, determinar la bitácora como herramienta de lectura para el seguimiento de los textos a trabajar. Y el tercero, generar un proceso de lectura guiada y escritura creativa haciendo uso de diferentes géneros literarios. Ahora pasemos a los antecedentes. En lo que concierne a los antecedentes, podemos encontrar múltiples investigaciones que nos pueden hablar de la lectoescritura, algunos recientes, otros más antiguos, pero nos centraremos en tres de ellos, abordando uno internacional, uno nacional y otro local. El internacional nos habla de que la lectoescritura no es un tema que se trabaja de cualquier manera. No se trata de solo leer libros o cuentos o escribir una historia corta. Es un aprendizaje constante que involucra otras formas de enseñanza. Así lo dice Pérez. En cuanto al desarrollo de la lectoescritura, este se vale de procesos, técnicas y metodologías que se van adaptando y mejorando de acuerdo a la realidad donde se desenvuelve el niño. Y aunque el principio sea un proceso lento, permitirá desarrollar capacidades que de otras maneras o con otras técnicas no se pueden lograr. Asimismo, Morales afirma que en Colombia la enseñanza de la lectoescritura está fundamentada en una serie de lineamientos curriculares, estándares básicos de competencias y derechos básicos de aprendizaje que ilustran la forma sobre cómo desarrollar estos procesos en los estudiantes. Estos documentos, que si bien son muy conocidos, dan una ilustración del cómo se podría desarrollar ese proceso lectoescritor en los estudiantes. Plantean las bases de un trabajo que aún tienen mucho por explorar, pero que son una buena iniciativa a la hora de trabajar. Por lo tanto, la lectoescritura trasciende la vida misma. Así lo mencionan Barahona y sus compañeros al decir que la lectoescritura es algo que forma parte del diario vivir. En diferentes circunstancias se puede observar los beneficios de este proceso. Cada día se puede ver cómo las personas son afectadas de manera positiva o negativa por no saber o no leer y escribir. E incluso habla de la poca alfabetización que algunas veces se puede presentar y cómo esto influye en las personas. Y asimismo se vuelve muy importante trabajar la lectoescritura desde las primeras etapas y haciéndolo de manera periódica, pensando bien las estrategias, pues tampoco es leer por leer o escribir por escribir. Ahora, en el marco teórico conceptual y teniendo en cuenta las categorías a trabajar y la línea de interés de la propuesta, estas serían las palabras que definirían este marco: bitácora, lectoescritura y géneros literarios. De esta manera, cuando se habla de bitácora,
se remota un poco a los antiguos tiempos en los que lo utilizaban como herramienta para constatar fechas, lugares y sucesos relevantes durante un trayecto, normalmente en barco. De esta misma forma se puede utilizar la bitácora como una metodología de seguimiento para las actividades lectoescriturales que se plantean en el aula, desde la perspectiva del estudiante. Clerici nos comenta que, como autor de una bitácora, nos resulta inevitable aprender. La bitácora se ubica en una concepción del aprendizaje centrada en el estudiante. Es este quien maneja los tiempos, la profundidad, extensión y cantidad de material que coloca en él, el momento de revisarla, la forma de procesarla, así como la necesidad de agregar información o sacarla. La bitácora se vuelve un instrumento muy personal, pero de seguimiento muy importante que nos puede brindar muchas posibilidades como docentes. Por tal motivo, la bitácora se vuelve un instrumento en el que se plasma de manera escrita los aprendizajes obtenidos después de cada actividad. Y aunque tenga ciertos requisitos indispensables para el seguimiento, también es una manera de dejar al estudiante desarrolle un trabajo personal. Entendido el concepto de bitácora, acerquémonos un poco al término de lectoescritura, y si bien este ha sido ya trabajado desde hace mucho tiempo, Álvarez y Orellana nos comentan que para lograr un buen aprendizaje de la lectoescritura, en términos de comprensión y recreación, son indispensables los procesos del pensamiento que se inician con la función semiótica y el pensamiento conceptual. Pero no solo es pensarlo desde lo teórico, sino también desde lo práctico. Por eso más adelante continúan diciendo, la lectoescritura es un proceso que implica espacio y tiempo. Cuando el niño lee o escribe, está codificando y decodificando signos que están impresos en un espacio y que aparecen sucesivamente en el tiempo. Y es importante el contexto en el que él está leyendo, en el contexto en el que está escribiendo y el tiempo al que se le dedica. Es decir, aunque ya debe haber un pensamiento constituido con base a los signos y conceptos que se van adquiriendo en sociedad, es importante también propiciar el tiempo necesario para llegar a esa construcción y deconstrucción de los mismos. Y como último, abordaremos el concepto de los géneros literarios, ya que estos serán la base con la cual se partirá todo texto que se lea o escriba. Es así como Bash nos acerca la definición al decir que los géneros literarios son categorías que corresponden a la clasificación de los textos literarios u obras de carácter literario. Estos se clasifican según su contenido y forma. De esta manera se pueden conocer los tres tipos de géneros literarios que hay: lírico, dramático y narrativo. Sin embargo, Bash también dice, el género literario es un fenómeno complejo, cuya definición obedece a un cúmulo de rasgos diversos y variables. Nunca puede ser un solo criterio al que decida sobre la pertenencia o no a un género. Siempre se conjugan, si no todos, por lo menos la mayoría de los rasgos. Por lo tanto, entender la importancia de la clasificación de los géneros literarios y sus características particulares ayuda a la comprensión de un texto, que en este caso es importante para saber cómo leer o escribir algunos de estos. Continuando, el sistema didáctico que se utilizó en este proyecto para la ejecución de actividades que reforzaran la lectoescritura fue la secuencia didáctica, la cual permite a través de las diversas actividades o denominadas unidades didácticas plantear una secuencialidad, un orden, una sincronía y una relación entre las planeaciones. En este caso, el nombre de la secuencia es Bitácora de Lectura, navegando en el mar de la literatura y surcando en el océano de la escritura. Teniendo en cuenta esto, las unidades didácticas estarán compuestas de actividades que fomenten la lectura y la escritura
utilizando los géneros literarios y sus diversos tipos de textos para cumplir con la premisa del trabajo. Por tal motivo estarán divididos en 4 momentos: exploración, estructuración, práctica, ejecución y valoración. En la exploración, el principal objetivo es indagar por esos saberes previos que los estudiantes tienen. Por lo tanto, se adoptará la metodología de la pregunta, es decir, se lanzarán varias preguntas relacionadas al tema a trabajar y llegar a un diálogo en donde se evidencien los saberes. De igual manera, en algunos momentos se complementará con otra actividad lúdica. En la estructuración se buscará explicar el tema de la unidad didáctica de ese día, teniendo en cuenta que será algún subgénero de los géneros literarios y ejemplificarlo para que sea más comprensible. Comprendida esta parte, se continuará con la práctica ejecución, que será la actividad central que tendrá el día. Esta tendrá la lectura del tipo de texto a trabajar ese día, dándole la importancia a la comprensión y entonación. Después serán las apreciaciones sobre el texto y por último la actividad escrita, revisando que se esté haciendo correctamente, haciendo la retroalimentación y por último sería el momento de valoración, donde se compartirá el trabajo, el resultado de la escritura, corrigiendo aquello que tiene que ver con estructura, normas ortográficas y demás. Aparte de eso, se llenará la bitácora con evidencia y seguimiento que se realizará. Las unidades temáticas que tenemos en este caso son enigmas de un cuento, subasta de palabras, personificando ando, story imagines, asesino de historias, cuentos vivientes, la letra encantada y el tesoro al final del cuento. En total son 8. Para finalizar, tenemos las conclusiones divididas en 3 aspectos: logros, aspectos por mejorar y pendientes. En los logros se tiene el manejo del espacio, el manejo del aula se evidenció durante las intervenciones que se hicieron, la disposición a la hora de las actividades tanto del practicante como de los estudiantes y la aceptación de la propuesta a implementar. Es decir, la bitácora como tal se ha estado llevando a cabo y fue por parte pues, de los estudiantes que se acercaron también a la propuesta. En los aspectos a mejorar, el manejo del tiempo en las actividades, algunas veces siempre se dificulta ese aspecto debido a que uno se puede extender en ciertas cosas, y las opciones B por si hay algún inconveniente, tener presente algún plan B que de pronto ayude a dinamizar las actividades. Y en los pendientes tenemos continuar con la implementación de la secuencia didáctica porque no se logró finalizar y hacer un seguimiento de los escritos para una retroalimentación, porque la idea también es enfocarse en las normas ortográficas. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.